En la noche del 21 de septiembre de 1327, en el castillo de Berkeley, en Gloucestershire, Inglaterra, los gritos de un hombre agonizante resonaron a través de las paredes de piedra. Los guardias en el patio pretendieron no escuchar. Los sirvientes en las cocinas se estremecieron, pero permanecieron en silencio. Y en las aldeas cercanas, los campesinos despertaron en la oscuridad, preguntándose qué horror estaba ocurriendo en el castillo esa noche. El hombre que gritaba era Eduardo II, rey de Inglaterra, de 43 años, y estaba siendo asesinado de la manera más espantosa, más brutal y más simbólicamente vengativa que la mente medieval pudo concebir. Lo que le hicieron a Eduardo II esa noche no fue simplemente ejecución, fue tortura calculada, diseñada para no dejar marcas externas en su cuerpo. Fue venganza simbólica por sus supuestos pecados sexuales. Y fue asesinato tan atroz que incluso en la brutal Inglaterra medieval, la gente hablaba de ello en susurros horrorizados. Para entender por qué Eduardo II murió de manera tan horrible, debemos retroceder a su vida desastrosa como rey. Eduardo nació en 1284, hijo de Eduardo I, uno de los reyes más fuertes y efectivos de Inglaterra. Su padre era conocido como Martillo de los Escoceses, un guerrero formidable que había expandido el poder inglés. Eduardo II era todo lo opuesto a su padre. Donde Eduardo I era marcial y agresivo, Eduardo II era artístico y pasivo. Donde su padre amaba la guerra, Eduardo II prefería la música, el teatro y actividades consideradas inapropiadas para un rey medieval. Pero lo que realmente escandalizó a la nobleza inglesa eran las relaciones de Eduardo con sus favoritos masculinos. En la Inglaterra medieval, la homosexualidad era oficialmente condenada por la Iglesia como pecado mortal, pero la realidad era más compleja. Muchos nobles tenían relaciones con hombres que eran discretas y no interferían con sus deberes. El problema con Eduardo no era que tuviera favoritos masculinos. El problema era que los elevaba a posiciones de poder masivo, les daba títulos y riquezas, y los priorizaba sobre nobles más poderosos y experimentados. El primero y más infame de estos favoritos fue Piers Gaveston. Eduardo conoció a Gaveston cuando ambos eran adolescentes. La relación entre ellos era intensamente cercana, posiblemente sexual, definitivamente obsesiva. Cuando Eduardo I descubrió cuán cercanos eran, exilió a Gaveston de Inglaterra. En su lecho de muerte en 1307, supuestamente hizo jurar a Eduardo II que nunca traería de regreso a Gaveston. Eduardo II rompió ese juramento inmediatamente. Apenas su padre murió, llamó a Gaveston de regreso. No solo eso, lo hizo conde de Cornualles, uno de los títulos más ricos de Inglaterra. Le dio propiedades masivas, le dio joyas de la corona, le dio poder que superaba al de casi cualquier noble nacido en Inglaterra. La nobleza estaba furiosa. Gaveston era un noble menor de Gascuña, esencialmente un extranjero, y ahora era más poderoso que condes que habían servido a la corona durante generaciones. Peor aún, Gaveston era arrogante e insultante. Inventaba apodos despectivos para los nobles más poderosos de Inglaterra. Llamaba al conde de Lancaster el juglar, por su cojera. Llamaba al conde de Warwick el perro negro de Arden. Estos no eran simples bromistas. Eran los hombres más poderosos del reino, acostumbrados al respeto absoluto. Ser insultados por el favorito de bajo nacimiento del rey era una humillación intolerable. En 1311, los nobles forzaron a Eduardo a exiliar a Gaveston nuevamente. Eduardo obedeció a regañadientes, pero meses después lo trajo de vuelta otra vez. Esto fue demasiado para los nobles. En 1312, un grupo de varones liderados por el conde de Warwick capturó a Gaveston.
Lo ejecutaron inmediatamente, apuñalándolo hasta la muerte sin juicio. Eduardo estaba devastado. Juró venganza contra los asesinos de Gaveston, pero era demasiado débil políticamente para actuar contra ellos. Años después, Eduardo encontró nuevos favoritos. Esta vez eran los Despenser padre e hijo. Hugh Despenser el viejo y Hugh Despenser el joven. Los Despenser eran aún más codiciosos y despiadados que Gaveston había sido. Usaron su influencia con Eduardo para confiscar tierras de otros nobles. Acumularon riqueza masiva, se volvieron tan odiados que la nobleza se rebeló abiertamente contra ellos. Liderando esta oposición estaba Roger Mortimer, un noble poderoso que había sido encarcelado por Eduardo. Mortimer escapó de la Torre de Londres en 1323, una hazaña casi sin precedentes. Huyó a Francia, donde comenzó a planear su venganza. En Francia, Mortimer encontró una aliada improbable, Isabel de Francia, la propia esposa de Eduardo. Isabel era hija del rey de Francia, casada con Eduardo cuando ella tenía 12 años. Durante años había soportado ser ignorada por su esposo, quien claramente prefería a sus favoritos masculinos. Cuando Eduardo envió a Isabel a Francia en 1325 para negociar un tratado, ella se negó a regresar. En cambio, se convirtió en amante de Mortimer. Juntos, comenzaron a reunir un ejército de invasión. En septiembre de 1326, Isabel y Mortimer invadieron Inglaterra con un pequeño ejército. El apoyo para Eduardo colapsó casi inmediatamente. Los nobles que lo habían odiado durante años se unieron a Isabel y Mortimer. Eduardo huyó hacia el oeste con los Despenser. Fueron capturados en noviembre de 1326. Los Despenser fueron ejecutados inmediatamente de la manera más brutal posible. Hugh Despenser, el joven, fue colgado, destripado y descuartizado mientras aún estaba vivo. Sus genitales fueron cortados y quemados frente a él. Fue una ejecución diseñada para maximizar el sufrimiento y humillación. Eduardo fue capturado y forzado a abdicar en enero de 1327. Su hijo de 14 años se convirtió en Eduardo III. Isabel y Mortimer gobernarían como regentes, pero Eduardo II aún vivía. Y mientras viviera, era una amenaza potencial. Los nobles leales a él podrían intentar restaurarlo al trono. Isabel y Mortimer decidieron que tenía que morir, pero simplemente ejecutar a un rey era problemático, crearía mártir, establecería precedente peligroso, podría desencadenar rebelión. Entonces planearon algo diferente. Eduardo moriría, pero su muerte parecería natural. No habría marcas en su cuerpo que sugirieran violencia, y nadie se atrevería a investigar demasiado de cerca. Eduardo fue movido entre varios castillos para evitar intentos de rescate. Finalmente fue llevado al castillo de Berkeley en Gloucestershire. Allí fue entregado al cuidado de dos hombres, Sir Thomas Berkeley y Sir John Maltravers. Berkeley era relativamente decente, incómodo con lo que se le ordenaba hacer. Maltravers era cruel y perfectamente dispuesto a cumplir cualquier orden, sin importar cuán horrible. Durante meses, Eduardo fue mantenido en condiciones cada vez peores. Fue movido a celdas más sucias, más frías, más miserables. La esperanza era que enfermara y muriera naturalmente. Pero Eduardo era fuerte. A pesar del maltrato, permanecía obstinadamente vivo. Isabel y Mortimer se impacientaron. En septiembre de 1327 llegaron nuevas órdenes al castillo de Berkeley. Eduardo tenía que morir inmediatamente y tenía que ser hecho de manera que no dejara marcas externas en el cuerpo. Cuando el cuerpo fuera exhibido públicamente, tenía que parecer que había muerto de causas naturales. Los métodos exactos usados para asesinar a Eduardo son disputados por historiadores.
Pero el relato más famoso, registrado por múltiples cronistas medievales, es absolutamente espantoso. Según estas fuentes, en la noche del 21 de septiembre, varios hombres entraron en la celda de Eduardo. Lo sujetaron a su cama. Le forzaron un cuerno o tubo en su ano. Entonces insertaron un atizador de hierro al rojo vivo a través del tubo hacia sus intestinos. El tubo protegía el exterior de su cuerpo de quemaduras, no dejando marcas externas. Pero el hierro al rojo vivo destruía sus órganos internos. El dolor era más allá de cualquier descripción. Los gritos de Eduardo resonaron a través del castillo y más allá. Gente a media milla de distancia reportó haber escuchado sus gritos. Continuó durante horas, mientras su cuerpo era quemado desde adentro. Finalmente, Eduardo murió. Pudo haber sido por shock. Pudo haber sido por daño masivo a órganos vitales. Pudo haber sido simplemente que su corazón se rindió por el trauma insoportable. El método fue elegido específicamente por su simbolismo. Eduardo era acusado de sodomía, de tener relaciones sexuales con hombres. Entonces fue asesinado a través del mismo orificio que supuestamente había usado en sus pecados. Era castigo que encajaba con el crimen en la lógica retorcida de la justicia medieval. Era venganza simbólica por años de favorecer amantes masculinos sobre el bienestar del reino. Algunos historiadores modernos cuestionan si este método realmente fue usado. Señalan que es casi demasiado perfectamente simbólico, demasiado conveniente narrativamente. Argumentan que pudo haber sido propaganda, una historia inventada por los enemigos de Eduardo. Sugieren que Eduardo pudo haber sido asfixiado, o envenenado, o simplemente asesinado de alguna otra manera. El atizador al rojo vivo pudo haber sido añadido a la historia posteriormente para enfatizar su supuesta depravación sexual, pero múltiples cronistas independientes registran la historia del atizador. Y todos concuerdan en que los gritos de Eduardo fueron escuchados a gran distancia. Asfixiamiento o envenenamiento no explicarían eso. El cuerpo de Eduardo fue exhibido públicamente en la iglesia de St. Peter en Gloucester. Miles vinieron a verlo. Los oficiales señalaron que no había marcas de violencia en su cuerpo, pero aquellos que lo vieron de cerca reportaron que su rostro estaba retorcido en agonía. Sus ojos estaban abiertos, congelados en horror. Su boca estaba abierta como si aún estuviera gritando. No era el rostro pacífico de alguien que había muerto naturalmente en su sueño. Era el rostro de alguien que había experimentado agonía indescriptible en sus momentos finales. Eduardo fue enterrado en la abadía de Gloucester con gran ceremonia. Isabel y Mortimer asistieron, fingiendo dolor. El joven Eduardo III estaba allí, quizás sospechando, pero sin poder hacer nada. Durante 3 años, Isabel y Mortimer gobernaron Inglaterra a través del joven Eduardo III. Pero su poder fue construido sobre el asesinato y la usurpación. Eventualmente colapsaría. En 1330, Eduardo III, ahora de 18 años, ejecutó un golpe. Arrestó a Mortimer y tomó el poder personal. Su madre Isabel fue confinada a arresto domiciliario confortable, pero permanente. Mortimer fue juzgado por múltiples crímenes, incluido el asesinato de Eduardo II. Fue colgado, destripado y descuartizado. Su cuerpo fue dejado colgando en la horca durante 2 años como advertencia. Eduardo III nunca castigó abiertamente a su madre por su papel en el asesinato de su padre, pero la mantuvo lejos del poder por el resto de su vida. Murió en 1358, habiendo vivido casi 30 años en confinamiento cómodo. La pregunta que ha obsesionado a historiadores durante siglos es: ¿realmente sucedió el asesinato del atizador? Los argumentos a favor. Múltiples cronistas independientes lo registran. Los gritos fueron escuchados ampliamente.
El método explicaría una muerte sin marcas externas. Encaja con la crueldad de la época. Los argumentos en contra. Es demasiado perfectamente simbólico. Podría ser propaganda. Ningún testigo ocular directo dejó cuenta. Los métodos de tortura medievales son frecuentemente exagerados en crónicas. Los historiadores modernos están divididos. Algunos aceptan el relato tradicional. Otros creen que Eduardo probablemente fue asesinado, pero por un método menos dramático. Algunos incluso argumentan que pudo haber muerto naturalmente. Hay incluso una teoría que Eduardo no murió en absoluto en 1327. Esta teoría sostiene que escapó y vivió en exilio en Italia, muriendo años después como ermitaño. Pero esta teoría es rechazada por la mayoría de los académicos. Lo que es indiscutible es que Eduardo II tuvo uno de los reinados más desastrosos en la historia inglesa. Perdió guerras contra Escocia, alienó a su nobleza, fue derrocado por su propia esposa y murió en prisión, destronado y deshonrado. Pero hay más en la historia que solo el destino de Eduardo. La forma de su muerte, si el relato tradicional es correcto, revela algo profundo sobre la justicia y el castigo medieval. En la Edad Media, la forma de ejecución no era aleatoria, era simbólica, diseñada para reflejar los crímenes del condenado. Los traidores eran colgados, destripados y descuartizados porque habían destripado el cuerpo político del reino. Los herejes eran quemados porque sus creencias corruptas necesitaban ser purificadas por fuego. Las brujas eran ahogadas o quemadas porque habían pervertido el orden natural. Y Eduardo, acusado de sodomía, fue asesinado a través del acto mismo que supuestamente había cometido. Era lógica medieval perfecta. El castigo reflejaba el crimen de manera que todos pudieran entender el mensaje. Este simbolismo era especialmente importante porque Eduardo no podía ser oficialmente acusado de sodomía. Era rey ungido por Dios. Acusarlo públicamente de tal pecado habría sido escandaloso y potencialmente peligroso. Entonces, el mensaje fue enviado a través del método de su muerte. Aquellos que necesitaban entender, entenderían. La muerte de Eduardo comunicaba lo que no podía ser dicho abiertamente. Los cronistas que escribieron sobre la muerte de Eduardo estaban divididos en cómo presentarla. Algunos la describieron en detalle gráfico, aparentemente creyendo que la historia necesitaba ser contada. Otros insinuaban vagamente sobre muerte horrible, sin especificar el método exacto, pero todos coincidían en varios puntos clave. Eduardo murió violentamente, sufrió enormemente, y su muerte fue diseñada para parecer natural externamente. La tumba de Eduardo en la abadía de Gloucester se convirtió en sitio de peregrinación. La gente comenzó a reportar milagros allí. Algunos creían que Eduardo, a pesar de sus fallas como rey, había sido mártir. Esta veneración popular de Eduardo molestaba a Isabel y Mortimer. Habían trabajado duro para presentarlo como rey incompetente que merecía ser removido. Ahora el pueblo común lo estaba convirtiendo en santo. La Iglesia nunca oficialmente canonizó a Eduardo, pero la veneración popular continuó durante décadas. Su tumba se volvió uno de los lugares más visitados en Inglaterra. El hijo de Eduardo, Eduardo III, tenía sentimientos complicados sobre su padre. Por un lado, su padre había sido rey débil e inefectivo, cuyo reinado había sido desastroso para Inglaterra. Por otro, era su padre, asesinado horriblemente por hombres que luego trataron de controlar al joven Eduardo III. Eduardo III nunca habló públicamente sobre cómo murió su padre, pero sus acciones hablaron. Ejecutó a Mortimer, confinó a su madre, honró la tumba de su padre y se aseguró de ser exactamente el tipo de rey que su padre no había sido. Eduardo III se convirtió en uno de los reyes más exitosos de Inglaterra.
Ganó grandes victorias en Francia durante la Guerra de los 100 Años, mantuvo el apoyo de su nobleza, gobernó efectivamente durante 50 años. En cierto sentido, Eduardo III pasó su vida entera compensando por los fracasos de su padre, probando que la dinastía Plantagenet podía producir reyes fuertes, restaurando el prestigio que Eduardo II había destruido. Pero nunca olvidó cómo había muerto su padre, y se aseguró de que aquellos responsables pagaran el precio. La historia del asesinato de Eduardo también nos dice algo sobre el poder de las narrativas históricas. La historia del atizador al rojo vivo se ha contado y recontado durante casi 700 años. Se ha convertido en uno de los asesinatos más infames de la historia medieval. Pero, ¿realmente sucedió de esa manera? ¿O es la historia demasiado perfecta, demasiado simbólica para ser completamente verdadera? Los historiadores modernos usan varios métodos para evaluar relatos históricos. Miran cuántas fuentes independientes registran un evento, consideran los sesgos de aquellos que escribieron los relatos, evalúan si la historia es plausible dada lo que sabemos sobre el período. Para el asesinato de Eduardo, la evaluación es compleja. A favor de la historia tradicional, múltiples cronistas la registran, incluyendo algunos que no tenían razón obvia para inventar tal detalle específico. Los gritos de Eduardo fueron reportados por gente en la aldea cercana, no solo por aquellos en el castillo. Eso sugiere que algo extraordinariamente horrible estaba sucediendo. El método explicaría cómo asesinar a alguien sin dejar marcas externas obvias, lo cual era claramente el objetivo de Isabel y Mortimer. Y encaja con la forma medieval de hacer que el castigo refleje el crimen. En contra de la historia, es casi demasiado perfectamente simbólica. La historia tiene la calidad de una moraleja, una advertencia contra el pecado sexual, que hace a algunos historiadores sospechar que pudo haber sido embellecida. No hay testigos oculares directos que hayan dejado relatos. Todo es evidencia de segunda o tercera mano. Y los cronistas medievales eran conocidos por exagerar, particularmente cuando se trataba de los pecados y castigos de figuras que no les agradaban. Entonces, ¿qué realmente sucedió en el castillo de Berkeley esa noche de septiembre? La verdad más probable está en algún lugar entre los extremos. Eduardo II fue casi ciertamente asesinado. No murió naturalmente. El timing es demasiado conveniente, y había demasiadas razones políticas para quererlo muerto. El asesinato fue probablemente brutal y diseñado para no dejar marcas externas. Los gritos que fueron reportados sugieren que Eduardo sufrió enormemente. Si el método específico del atizador al rojo vivo fue usado, no podemos saber con absoluta certeza. Pero era un método que era técnicamente posible, lógicamente consistente con los objetivos de los asesinos y simbólicamente apropiado para la época. Lo que podemos decir definitivamente es que Eduardo II murió horriblemente. Ya sea exactamente como la historia tradicional describe o de alguna otra manera igualmente brutal, experimentó sufrimiento extraordinario en sus momentos finales. Y ese sufrimiento fue intencional. No fue el resultado de una ejecución torpe o accidental. Fue deliberadamente infligido por personas que querían que sufriera. Esto nos dice algo importante sobre la naturaleza del poder en la Inglaterra medieval. El poder no era simplemente sobre control político o militar. Era sobre la capacidad de infligir sufrimiento en aquellos que te habían ofendido o desafiado. La muerte de Eduardo fue diseñada para enviar mensajes. A cualquier noble que pudiera pensar en desafiar el nuevo régimen, esto es lo que sucede a aquellos que pierden luchas de poder. A cualquiera que pudiera pensar en rescatar o restaurar a Eduardo.
Llegaste demasiado tarde, está muerto y murió terriblemente. A la población en general, tu antiguo rey no era digno de tu lealtad. Mira cuán bajo cayó. Estos mensajes fueron comunicados no a través de proclamación oficial, sino a través de rumor y susurro. La historia del atizador al rojo vivo, verdadera o exagerada, se propagó rápidamente. Sirvió a los propósitos de aquellos en el poder, incluso si era solo parcialmente verdadera. El asesinato de Eduardo también estableció un precedente peligroso. Por primera vez en la historia inglesa, un rey había sido depuesto y luego asesinado por sus propios súbditos. Anteriormente, los reyes podían ser asesinados en batalla, o por rivales familiares, o por conquistadores extranjeros. Pero la idea de que la nobleza de un reino podría decidir colectivamente remover y matar a su rey ungido era radical y aterradora. Este precedente acosaría a la monarquía inglesa durante siglos. Cada vez que un rey era débil o impopular, la posibilidad de deposición y asesinato se cernía. Ricardo II sería depuesto y probablemente asesinado en 1399. Carlos I sería ejecutado públicamente en 1649. El caso de Eduardo II demostró que ningún rey era verdaderamente seguro si perdía el apoyo de sus nobles más poderosos. Pero el método específico de la muerte de Eduardo también envió un mensaje sobre moralidad sexual. En la Inglaterra medieval, profundamente cristiana, la homosexualidad era oficialmente pecado mortal. Pero la realidad era más compleja que la doctrina oficial. Muchos hombres tenían relaciones con otros hombres que eran tácitamente toleradas siempre que fueran discretas. El pecado de Eduardo no era simplemente que prefería hombres, era que era abierto al respecto, que elevaba a sus amantes a posiciones de poder, que priorizaba sus deseos personales sobre su deber como rey. En otras palabras, no era la homosexualidad en sí la que era imperdonable. Era permitir que esa homosexualidad interfiriera con su rol como rey. Este matiz frecuentemente se pierde en discusiones modernas sobre Eduardo II. Él es, a veces, presentado simplemente como víctima de homofobia medieval. Y ciertamente hubo homofobia involucrada. Pero la realidad era más complicada. Eduardo fue derrocado principalmente porque era rey terrible, no porque era gay. Su sexualidad era parte del problema, pero no la totalidad del problema. Si Eduardo hubiera sido rey efectivo que también resultaba preferir hombres, probablemente habría sobrevivido. Pero era rey débil e inefectivo, cuyas relaciones sexuales exacerbaban sus fracasos políticos. Los favoritos que amaba eran codiciosos y crueles. Usaban su influencia para enriquecerse a expensas de nobles más poderosos. Eduardo permitía esto porque no podía negarles nada. Esta era la raíz de su caída. No podía separar sus deseos personales de su deber político. Y en la política medieval, esa era una debilidad fatal. El método de su asesinato, con su simbolismo sexual, reflejaba esta mezcla de fallo político y transgresión moral. No era solo castigo por homosexualidad, era castigo por permitir que esa homosexualidad destruyera el reino. Para los cronistas medievales que registraron su muerte, el simbolismo era perfecto. Eduardo había pecado sexualmente y políticamente. Su castigo reflejaba ambos pecados simultáneamente. Hoy, casi 700 años después, la historia de Eduardo II sigue fascinando. Ha sido tema de obras de teatro, películas, novelas y estudios académicos innumerables. Algunos lo presentan como mártir gay, víctima de una sociedad intolerante. Otros lo presentan como rey débil que merecía su destino. La verdad, como siempre, es más compleja. Eduardo II era un hombre defectuoso en una posición imposible. Heredó un reino que esperaba que fuera como su padre guerrero.
En cambio, era sensible, artístico e interesado en cosas que su sociedad consideraba inapropiadas para reyes. Podría haber superado esto si hubiera sido astuto políticamente, pero no lo era. Tomaba decisiones terribles, confiaba en las personas equivocadas, alienaba a aquellos cuyo apoyo necesitaba, y pagó el precio último por esos errores. Murió en prisión, probablemente torturado, definitivamente en agonía, abandonado por casi todos. Su historia es una advertencia sobre los peligros de priorizar el deseo personal sobre el deber público. Es un recordatorio de cuán brutal podía ser la política medieval, y es un testimonio de cómo las narrativas históricas pueden moldear nuestra comprensión de eventos que sucedieron hace siglos. La verdad sobre exactamente cómo murió Eduardo II puede estar perdida para siempre, pero el impacto de su muerte y la historia de su muerte han resonado a través de los siglos. Nos recuerda que el poder es precario, que la crueldad humana no conoce límites, y que incluso los reyes pueden caer a las profundidades más horribles. La próxima vez que escuches sobre Eduardo II, recuerda, no fue simplemente el rey gay que fue asesinado. Fue un hombre complejo que vivió en tiempos complejos, cometió errores devastadores y pagó por esos errores de la manera más horrible imaginable. Y su muerte, sea cual sea la verdad exacta de cómo ocurrió, permanece como uno de los asesinatos reales más brutales, más simbólicos y más perturbadores en la historia británica. Hoy, si visitas la abadía de Gloucester, puedes ver la tumba de Eduardo II. Es un monumento elaborado, mucho más grandioso de lo que uno esperaría para un rey que murió en desgracia. Fue construido con dinero de peregrinos que venían a venerar al rey mártir. La efigie de alabastro muestra a Eduardo con corona, cetro y en ropas reales completas. Su rostro es sereno, pacífico, nada como el rostro retorcido en agonía que los testigos reportaron ver en su cadáver. Es una mentira en piedra, una reescritura visual de su muerte horrible. Un intento de restaurar dignidad a un hombre que murió sin ninguna. Los turistas pasan, toman fotos, leen la placa que describe a Eduardo II como rey de Inglaterra. Pocos conocen los detalles completos de cómo murió. Pocos comprenden el horror de sus últimos momentos. Y quizás eso es apropiado. La historia suaviza los bordes ásperos del pasado. Convierte tragedias brutales en lecciones ordenadas. Transforma gritos de agonía en epitafios de mármol. Pero la verdad permanece, registrada en las crónicas medievales para cualquiera dispuesto a buscarla. Eduardo II, rey de Inglaterra, murió gritando en una celda de castillo. Murió a manos de hombres que habían jurado protegerlo. Murió de una manera diseñada para maximizar su sufrimiento mientras ocultaba la evidencia del asesinato. Y 700 años después, aún estamos tratando de entender exactamente qué sucedió esa noche en el castillo de Berkeley. Aún estamos debatiendo si la historia del atizador es verdad literal o leyenda embellecida. Aún estamos fascinados y horrorizados por uno de los asesinatos más infames de la historia medieval británica.